Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva enseñanza del día domingo, en que nos preparamos para compartir junto a nuestro Señor Jesucristo ese banquete que Él nos ha dejado para llegar a tener vida eterna. Hoy, Jesucristo nos pide a nosotros que seamos como esta mujer cananea. Cuando Jesús le dijo, qué grande es tu fe. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con los hermanos una nueva enseñanza. Que a través de este caminar de nuestra vida podamos ir creciendo en nuestra fe. Y a ti, Mamita María, te pedimos que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí, mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, en verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quiero comenzar con el último versículo del día de hoy. Y dice, entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. ¿Qué tan grande es nuestra fe hoy? ¿Cómo aquello que nosotros pedimos pueda cumplirse en nuestra vida? Pero, ¿qué es lo que nosotros hoy tenemos que hacer? Así como esa mujer cananea, que no pertenecía al pueblo elegido por Dios, que venía de otro pueblo, le gritaba a nuestro Señor Jesucristo, Señor Hijo de David, ten compasión de mí. La importancia de nosotros de volver a Cristo, de estar con Él. ¿Cómo lo conseguimos? A través de la oración. A través de esa oración, porque comienza el Evangelio, Jesús marchó de ahí y se fue a dirección a las tierras de Tiro y Sidón, llevando, evangelizando. Una mujer cananea que no pertenecía,
pero que había escuchado de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, a través de la evangelización. Esa que nosotros tenemos que compartir. Una mujer que llegaba de ese territorio empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué tan importante es reconocer nosotros el pecado en que estamos? E ir al Señor. Mi hija está atormentada por un demonio. Qué tan importante es que hoy, como padres de familia, pidamos por nuestros hijos, por su fe. Porque hoy los abaten tantos demonios, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, de la envidia, de la ira, de la pornografía. Hoy los hijos tienen más los ojos puestos en la tecnología, en esos juegos. Como padres debemos de conocer qué es lo que ven nuestros hijos, qué es lo que juegan, qué es lo que están aprendiendo. Por eso la oración es importante, porque nos une a Cristo. Nos lleva a Cristo, y a través de esa insistencia que nosotros tenemos, el Señor quiere decirnos a nosotros: qué grande es tu fe, que se cumpla lo que tú has pedido. Hoy quizás hayan problemas dentro de la familia con los hijos, porque se han descarrilado. Pero muchas veces como padres nosotros somos responsables de no haberlos formado en la fe, en no haberle compartido las Sagradas Escrituras desde pequeños. Pero hoy debemos de recordarles que el Señor está dispuesto a volvernos a abrazar, a llevarnos sobre sus hombros. Que nuestra oración sea grande, entregada, porque hoy la primera lectura de Isaías dice: así dice Yahvé, capítulo 56, de 1 en adelante: actúen correctamente y hagan lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está pronto de aparecer. Para que el Señor nos diga qué grande es nuestra fe, nosotros tenemos que vivir correctamente. No es simplemente decir: yo soy cristiano, yo creo, yo voy a misa, hago mi rosario. Pero soy un pelearín en el trabajo, en la familia. La paciencia. Soy ese fosforito que se enciende por cualquier cosa. Y hoy dice el Señor que si nosotros queremos acercarnos a Dios y tenemos que actuar correctamente y hacer lo que el Señor quiere, no lo que yo quiera, no lo que yo piense, porque el Señor es justo y Él lo dice claro: todos tendremos que compadecer ese día, porque es tan misericordioso, pero también es justo, para ver qué tanto nos hemos esforzado para nosotros, para decirle al Señor: ayúdame con estos demonios que atormentan a mis hijos, que atormentan mi vida. Feliz el mortal que siempre se comporta así, feliz aquel que persevera y que se fija en no profanar el sábado y trata de no hacer algo malo. Isaías es del Antiguo Testamento,
Pero el Nuevo Testamento nos ha enseñado que el día del Señor es el día domingo, el día que Él resucitó. Pero Él dice que feliz es el hombre que aprende a vivir conforme Dios nos va pidiendo nuestra manera de comportarnos con nuestro prójimo, con nuestra propia familia. Y perseverar. La fidelidad es muy importante dentro de la vida cristiana. Porque la misericordia de Dios nos hace ir a acercarnos cada día más a Él. Para que nosotros no pensemos que el extranjero que se ha puesto al lado de Yahvé no diga, con toda certeza Yahvé me dejará fuera de su pueblo. Porque el Señor siempre nos llama, siempre nos ha buscado. Y a los extranjeros que se han puesto de parte de Yahvé para obedecerle, amar su nombre y ser sus servidores, que tratan de no profanar el sábado y que cumplen fielmente su compromiso conmigo. La fidelidad es esencial en la vida del cristiano. Y recuérdense que todos somos extranjeros en este mundo, que tarde o temprano nos iremos. Pero el Señor aquí está. Y dice el Señor, los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Por eso es importante que nosotros hagamos oración en nuestra vida cotidiana. Para que cuando entonces nosotros acudamos al Señor y le digamos, Señor, ayúdame, ten compasión, ten misericordia por estos demonios que hoy atormentan la vida mía, la vida de mis hijos, o como estos demonios que hoy atormentan al mundo, la guerra, el odio, la venganza, la ira. Pero hoy Jesús nos llama a nosotros a que seamos fieles a Él. La fidelidad que Él quiere a través de la oración, que lo descubramos en la oración. Pero no en esa oración que muchos hoy la han confundido, brincando, saltando, o esa oración donde unos se inventan lenguas y empiezan porque ellos dicen tener el Espíritu Santo. No, es en el silencio donde Él quiere hablarnos a nosotros. Allá en Lucas 18:1 en adelante dice Jesús, cuando orar sin desanimarse, nos pide hoy nuestro Señor Jesucristo. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para pedirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no hizo caso, pero al final pensó. Y eso pasa en muchos de nosotros, que oramos, le pedimos al Señor y no vemos ni una respuesta. Porque nos hemos acostumbrado a que Dios tenga una varita mágica y lo que le pidamos, ¡pum!, listo. No, el Señor quiere ver nuestra paciencia. Y si es la voluntad de Dios, se cumplirá. Y si no, no. Por eso el Señor dice, es cierto, a través del Evangelio de San Lucas, dice ese juez, es cierto que no temo a Dios
y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Un día Dios escuchará nuestra oración. Así como esa mujer cananea que se acercó a Jesús y le dijo, una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. A veces, porque no vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a lo que necesitamos, anhelamos, nos alejamos más de Él. O vamos en busca de otra secta religiosa. Porque para muchos, dentro de la iglesia, que es única, la Santa Madre Iglesia Católica, Dios no escucha. Pero nos hemos preguntado, ¿somos hombres de oración? ¿Hemos sido fieles al Señor? ¿O hay algo que nos hace apartarnos de Él? Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Y ahí está la intercesión. Esa intercesión que decía también allá en Marcos 10:47, del ciego de Bartimeo, cuando Marcos 10:47, había un ciego que se llamaba a Bartimeo. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, el que pasaba empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Eso es lo que tenemos que hacer. Orarle al Señor. A través de la intercesión de los santos. Pero muy en especial a través de la intercesión de la Virgen María. Como lo dice el Evangelio de San Juan 2:1 en adelante, cuando se celebraba una boda en Caná. Cuando ella le dice a su hijo, cuando se había terminado el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino, entonces la madre de nuestro Señor Jesucristo dijo, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. A pesar de que no era su hora, pero como era su madre, la Virgen María, que se lo pedía, lo hizo. Pero su madre le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Jesús contestó, no me ha sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. A su pueblo así ha enviado. Pero como esta mujer era de Cananea, que no pertenecía, pero que había escuchado a través de la predicación, del anuncio, de la palabra de Dios, la mujer acude a Dios. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas. Por eso es importante que nosotros hagamos oración a través de las rodillas. En esa humillación completamente entregado al Señor.
puesta de rodillas. Lo importante que es decirle, Señor, sin ti no soy nada. No puedo hacer nada. Tú sí. Sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se debe echar a los perros el pan de los hijos, porque había venido solamente por el pueblo de Israel. Pero aquella mujer dijo, la mujer contestó, en verdad, Señor. Pero también los perritos comen las migajas que caen en la mesa de sus amos. Fíjense que esa fe de esa mujer, porque cuando se refiere a los perros, en nuestro modo de hablar, es como ver a alguien que fuera despreciable, que no es un grato tenerlo al lado. Pero a pesar de eso, la mujer dice, también los perritos comen las migajas. Esas migajas que el Señor nos da. Fíjense, qué tan importante hoy a nosotros nos pide el Señor que esas migajas, que esa mujer que recogía de lo que caía de la mesa, la hizo estar y buscar al Señor. Como lo dice el Evangelio de San Juan, San Juan 15:1. En el Evangelio de San Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces, a pesar de que recogía esas migajas, se fue acercando al Señor. Y ese poco dio fruto en ella, para reconocer que el Señor era el único que podía sanar a su hija de esos tormentos de demonios que ella pasaba. A través de haber escuchado en aquel entonces que la oración era importante, como dice Efesios 6:18, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Por eso con nosotros como padres debemos de rezar por los hijos, para que perseveren, para que sean útiles a esta sociedad y no sean una carga para ella misma. Por eso el deber de padre no es simplemente darles techo, comida, sino que sean hombres fieles a nuestro Señor Jesucristo, desde la fe. Eso es lo que hoy el Señor nos da a través de este evangelio, de saber de que aquella mujer decía que los perritos recogían esa migaja, a ella la iba llenando esa fuerza para buscar a Cristo y humillarse ante Él. Y dice, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. ¿Recuerdan a la viuda allá en Lucas 18:1 en adelante? Que le pedía justicia aquí al juez, hasta que se lo hizo. Intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Y sigue diciendo en el 19, rueguen también por mí, que se me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios a través de estas pequeñas enseñanzas. Y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio. Que no me falte ese coraje para hablar
del Evangelio con la verdad y denunciar el pecado. A eso nos llama hoy Cristo, a la conversión, cuando nosotros podemos ayudar a un hermano a conocer y volver a Cristo. Entonces dice el Señor Jesucristo a nosotros que es importante la oración a través. Fíjense que la oración es importante cada vez que nosotros hacemos una oración, cuando nos tomamos el tiempo para hacerlo. Porque muchos nos acostumbramos a rezar unos 10, 15 minutos o a la carrera. Nada más nos levantamos y ¡pum! Vámonos para afuera. No, tenemos que tener ese tiempo para hablar con nuestro Señor. Por eso allá en Apocalipsis 8:1 en adelante dice, en el 8:3 de Apocalipsis dice, otro ángel vino y se paró delante del altar de los perfúmenes con un incensario de oro. Se le dieron muchos perfúmenes, las oraciones de todos los santos que iban a ofrecer en el altar de oro colocado delante del trono. Fíjense cómo son las oraciones de cada uno de nosotros. Es como un perfume. Es algo hermoso que a través de nuestra oración manifestamos esa gloria en nuestro Señor Jesucristo. Así sube la oración. La oración de todos. Por eso es importante vivir en santidad. Anhelar la santidad a través de la oración. Por eso hoy Romanos 11:13 nos dice a nosotros, Romanos 11:13. A ustedes que no son judíos, les digo, si yo apóstol de los no judíos pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Pero tenemos que evangelizar, tenemos que dar a conocer el evangelio y sobre todo nosotros poderlo vivir. Sin exclusión, ha sido reconciliación del mundo con Dios, para que vivamos en paz, en unión. A eso hoy el Señor a nosotros nos llama. Hoy nuestro Señor Jesucristo, a través de Mateo 15:22, dice, una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está atormentada por un demonio. Es la oración que nosotros necesitamos. Humillarnos a través de la oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice hoy bien claro a nosotros que si hoy escuchamos la palabra de Dios, no cerremos nuestro corazón.
sino que estemos abiertos a esa súplica diaria a nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros seamos un testigo de que los milagros pueden suceder, pero si nosotros descubrimos nuestra fe. Porque el Salmo 95 nos dice, vengan alegres, demos vivas al Señor, aclamemos a la roca que nos salva. A eso nos llama el Señor hoy, a que nosotros nos acerquemos a Él, partamos a su encuentro, dando gracias, aclamémosle con cánticos. Y para que veamos que ese Dios es todopoderoso, a que a nosotros acudimos al único que nos puede sanar. En su mano están las bases de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar. Él fue quien lo creó y la tierra firme que forman sus manos. Y cuando lleguemos a Él, con esa humildad que debemos de tener, entonces entremos, agachémonos, postrémonos de rodillas ante el Señor que nos crió. Eso hoy nos ha faltado mucho a nosotros, porque ya no queremos doblar las rodillas. Pero el Señor Jesucristo nos dice hoy, entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. A través de la oración debemos de buscar a nuestro Señor Jesucristo, para que mañana esos demonios que atormentan a nuestros hijos o en nuestra propia vida vayan desapareciendo por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la voluntad de Él, porque Él es nuestro Padre, Él nos ama y nosotros somos sus hijos. Por eso no olvidemos de rezar por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por nuestros seminaristas, por nuestras religiosas, por nuestros gobernantes, por nosotros mismos, para alcanzar la unidad, la que hoy Cristo nos llama, para que Él tenga misericordia de este mundo que hoy vive atormentado. Y le digamos, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Hoy, a través de esta mujer cananea, Dios nos deja saber de que ninguno de nosotros está excluido. Pero que si nosotros descuidamos la oración, la fidelidad y la justicia a nuestro Señor Jesucristo, nosotros mismos nos estamos alejando de la vida eterna que Él nos ofrece, de la vida eterna que Él nos regala, de esas obras que Él nos pide. Entonces, hoy el Señor nos habla a través de Santiago 2:14, hermanos, si uno dice que tiene fe, si yo tengo fe, si yo creo en Dios, porque tengo el altar en mi casa, porque tengo el rosario en el pecho,
el Señor es bien claro a través de Santiago. Dice, hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no tiene obras, no tiene oración, no va a la confesión, no va a la Santa Comunión. Si no arregla su vida como la que hoy esté viviendo, si no vive en gracia como el Señor nos lo ha pedido, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? El Señor es bien claro y dice, ¿acaso nos va a salvar esa fe? No, no nos va a salvar. Nos va a salvar a nosotros cuando le gritemos al Señor, ten compasión de mí. O como decía Isaías, que debíamos de, así dice Yahvé, actúen correctamente y hagan lo debido, pues mi salvación se viene acercando y mi justicia está a punto de aparecer. Entonces, tenemos que tener un cambio en nuestra vida. Tenemos que estar realmente entregados. Y dice el Señor Jesucristo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Mi deseo mío es llegar a conocerlo, amarlo, tener aún más fe. Y en aquel momento quedó sana su hija. Solo Él nos va a poder sanar. Y si nosotros somos fieles, queridos hermanos, esos milagros los vamos a ver en nuestra casa. Que el Señor te bendiga hoy. Que el Señor te acompañe. Y no dejes de rezar por el Padre Sebastián y por el diácono Gilberto de Freitas, quienes son que nos acompañan en el camino de la fe y son nuestras guías espirituales. Y de paso, reza por mí. Que el Señor nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a todos los hermanos que escucharán este mensaje. Amén.